6 de la mañana con 40 minutos. Gracias por acompañarnos en Radio Exa Democracia FM. Estamos transmitiendo desde 92.5 FM. Pedro Javier Abril Alegría es un funcionario que se incorpora a la dirección ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito. Tiene algunos años de experiencia, básicamente unos 15 años en el sector público y privado, especializado en el diseño, implementación y mejora de modelos de gestión por procesos, aplicando metodologías orientadas a la eficiencia y resultados. Hay pocos funcionarios en el Ecuador con experiencia en tránsito. Es por ello que se tiene mucha expectativa sobre lo que puede suceder con esta nueva gestión, que de hecho tiene que ver con algunos temas que están pendientes en cuanto a la situación sobre todo mencionaba de las placas. La agencia, la ANT, le había recordado a los municipios del Ecuador el formato y características específicas de las placas provisionales que emiten. Hay miles de placas cuestionadas en este momento. En un país donde la crisis de seguridad es una de las más grandes trabas para su desarrollo, circulan muchísimos vehículos sin placas. Ustedes habrán visto en el camino, incluso quienes en este momento están en la capital atrapados en el tránsito, podrán observar no pocos vehículos que han dejado de usar placas. Este tema de las placas, del no uso de placas en el Ecuador, es un momento constante. Recuerdo cuando era ministra del Interior, María Paula Romo, ella emitió una directiva, una orden, sobre todo a la Policía Nacional, para que ponga placas en sus vehículos. Orden que fue acatada en principio, como suele suceder en el país, y que luego no ocurrió. De alguna manera, esto se ha ido como naturalizando. Una decisión de muchísimas entidades, sobre todo de seguridad, que decidieron no poner placas en sus vehículos. A veces alguien podría pensar que un vehículo con vidrios polarizados, que no usa placas, podría ser un vehículo oficial, pero también podría no serlo. Es decir, podría estar siendo conducido por personas vinculadas al crimen organizado, por ejemplo, que no son controladas por los agentes, sobre todo municipales, de control de las agencias metropolitanas, porque usan las vías exclusivas del trole, en el caso de Quito, o otro tipo de vías, y pasan sin este debido registro. En cualquier parte del mundo, mencionábamos incluso en los propios Estados Unidos, el uso de placas hasta para los vehículos del servicio secreto que cuidan al presidente de la República, tienen la obligación de llevar placas. Y el Ecuador, vaya paradoja, no hay vehículos que no usan placas en nombre de la seguridad. Y este es un problema grave, es un problema en el cual también interviene la Agencia Nacional de Tránsito, que, insisto, recordó a los municipios del Ecuador el formato y características específicas de las placas provisionales que emiten. A través de un comunicado emitido el lunes 28 de julio, recién a inicios de esta semana, la ANT exhortó a los municipios a cumplir con la normativa vigente desde el 2024. Los municipios deben emitir las placas provisionales para que los vehículos puedan circular, mientras la Agencia Nacional de Tránsito entrega el identificativo definitivo. Las placas provisionales no pueden ser impresas en hojas de papel. Repito, las placas provisionales no pueden ser impresas en hojas de papel ni colocadas en el parabrisas del vehículo. Esta situación ha hecho que nos pongamos en una situación, insisto, complicada en el tema de seguridad. No existen placas, esto afecta a la seguridad, esto afecta a la identificación de los vehículos. El gobierno, en un acto, diría yo, histórico, y así se lo mencionó, intervino agencias municipales de tránsito a las que acusó de estar vinculadas con el crimen organizado. Este es un tema muy complejo, con quien queremos compartir, con el ingeniero César Arias, que es experto en movilidad y que tiene la experiencia suficiente para no solo hablar de este tema, pero sobre todo
para emitir un criterio que a nosotros, ciudadanos y quienes nos escuchan y nos ven, puede apoyarnos. Doctor Ingeniero Arias, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo piensa usted, o sea, cómo impacta este tema de las placas, de la falta de placas de originales, básicamente, de cómo las agencias metropolitanas de tránsito emiten placas provisionales? Al parecer esto es un caos. ¿Cuál es su criterio? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mire, sabe que el tema este es un tema muy delicado y especialmente en las condiciones actuales de seguridad, digamos, del país. Es necesario revisar todos estos temas que realmente pueden afectar la seguridad de hecho están afectando la seguridad de la ciudadanía, ¿no? Es importante, yo creo, que revisar algunos temas, y es importante que ya, yo creo que acertadamente el gobierno ha intervenido en algunas de las agencias locales de tránsito, porque cuando el tema se inició, llamemos así, el tema local era una buena posibilidad de que los municipios se hagan cargo, ¿no es cierto? Porque están más cerca de la comunidad, están más cerca del diario vivir, digamos, de los ciudadanos. Sin embargo, la situación ha cambiado hoy día por el tema de seguridad, y en ese sentido ya se ve necesario de que se revisen a lo mejor algunas de las políticas que se tenía anteriormente. El tema de las placas es uno, ¿no? Entonces, en el tema de las placas, por ejemplo, en Chile existe un registro civil, llamemos de las placas, un registro civil nacional, donde está totalmente controlado el tema de las placas, y es igual que las cédulas de identidad. Entonces, a mí me parece que habrá que revisar un poco, especialmente en los municipios menos grandes, llamémoslo así, ¿no? Los municipios más grandes tienen mejor infraestructura, los municipios chicos a veces no tienen la infraestructura y probablemente puedan ser susceptibles de infiltración en estos momentos, ¿no? Ingeniero Arias, mencionaba al inicio que es más común todavía la presencia de vehículos sin placas que circulan en el Ecuador. En Quito vemos algunos vehículos, sobre todo de seguridad, incluso de la Policía Nacional, a pesar de que se han dado órdenes por parte de ministros, ministras, entidades pertinentes respecto a esto. Es una falta de control. ¿A qué se debe esta situación en la cual los organismos o las entidades de seguridad que son llamadas precisamente a velar por nuestra seguridad, con perdón la redundancia, no usen placas? Esto no sucede en otros países, ¿cierto? Sí, el tema a mí me parece que es un tema administrativo, ¿no? Es un tema administrativo, y obviamente la gestión del tránsito es un tema que requiere una buena gerencia, ¿no? Es necesario tener todos los insumos, las placas listas, todos los procesos claros, y parece que ahí fallamos, ¿no es cierto? Y en el tema de control también me da la idea de que necesitamos mejorar la calidad del control. Por ejemplo, hay que comenzar a pensar en sistemas matemáticos, estadísticos, que nos permitan controlar el tránsito de una forma más técnica, no decir vamos ahora a tal esquina o vamos a otra esquina, sino tener ciertos modelos matemáticos que me permitan decir estas son las zonas en las que yo voy a intervenir tal día y en este otro día o a tales horas. Modelos matemáticos que me permitan ingresar información sobre seguridad, que me permitan ingresar información sobre volúmenes de tráfico, etcétera. Es decir, me parece que tenemos que tecnificar un poco el tema del control y también comenzar a tener una labor más coercitiva. Yo he hablado siempre de que
aproximadamente entre un 10 y un 20% de las personas son infractores, no solamente en el tránsito, sino en todas las actividades de la sociedad. Y a ese 15-20% hay que llegar con fuerza y hay que controlar, es decir, no es un tema solamente educativo, como se dice, ¿no? Que es un poco la salida más fácil, es que hay que hacer educación. Sí, hay que hacer educación desde niveles muy básicos, pero siempre en la sociedad va a haber gente que infringe la ley, que no se somete a las reglas, a las normas, y a ese segmento hay que perseguirlo y hay que castigarlo y hay que sancionarlo. Eso sucede en otras actividades sociales y tiene que suceder en la actividad del tránsito. Entonces, yo creo que se tiene que automatizar más, se tiene que usar más la tecnología para evitar temas de corrupción también que están a la orden del día en todas las actividades de la sociedad. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo en la gestión, hay que tecnificar, hay que usar más tecnología, hay que fortalecer los sistemas administrativos y gerenciales. Estamos con el ingeniero César Arias, gracias por acompañarnos, experto en movilidad. Ingeniero, quizás sí, hay un 10%, usted menciona que se podría definir como personas infractoras, y sobre todo me refiero a la movilidad y al tránsito, y sobre todo en la capital, porque aquí vivimos y desde aquí transmitimos. Pero me parece que hay una suerte de descomposición en torno al control y en torno a la propia actitud de los ciudadanos, de los conductores, en cuanto a la movilidad y sobre todo a las reglas de tránsito. Muchos observamos que el semáforo rojo ya no es una obligación de detenerse para muchos, sino una sugerencia, entre comillas. Sobre todo en el tema de las motos, se pasan los buses, se pasan los semáforos, causando primero grave riesgo a la vida de los demás, y segundo, enormes atascos, porque también hemos decidido cruzarnos y atravesarnos en las vías cuando cambia el semáforo, generando unos enormes trancones. Esto también tiene que ver con la actitud de los ciudadanos frente a su manejo en el tránsito, ingeniero. ¿Cómo tratar este tema? También tiene que ver con la educación, ¿cierto? Es correcto, es un tema de educación, pero fíjese, la gente sabe, ahora hay un poquito mejor la preparación en el tema de las señales de tránsito que antes no había, entonces todo el mundo sabe que en rojo tiene que parar, ¿no? Sin embargo, es lo que usted menciona, hay una situación de relajamiento, llamémoslo así, yo no diría de todos, sino de ciertos ciudadanos que complican el tránsito, complican la vida ciudadana, y que por eso mismo el control de las agencias de control tiene que ser intolerante ante estos temas. Le cuento una anécdota que a mí también me contaron, que en España, por ejemplo, en la época del generalísimo Franco, se decidió de que a la gente tenía que educársela coercitivamente para que respete la señal de pare. Entonces se hicieron campañas, pero muy duras y con multas y en todas las esquinas para que la gente en la señal de pare se detenga, no solamente se asome y pase como es el ser del paso, sino que si hay una señal de pare se detenga. Bueno, con el pasar del tiempo los españoles eran los que más respetaban la señal de pare, ¿no es cierto? Siempre es necesario que cada medida venga acompañada primero con una correcta señalización, con una correcta semaforización, una señalización que sea respetada y respetable, porque si es que a las señales nosotros no les damos la categoría que deben tener, deben estar ubicadas en los sitios correctos, deben estar respetando las formas correctas, los colores correctos, ¿no es cierto? Y una vez con una buena señalización, nosotros tenemos que hacer que eso se respete,
y hacerlo de una manera correcta. Fíjese, no vayamos muy lejos. En la ciudad de Guayaquil, la gente hace algún tiempo, ahora no sé cómo está la situación en Guayaquil, pero antes se decidió que se iba a multar, me parece, con algo similar a $300 la invasión del carril exclusivo de la Metrovía. Uh-huh. Y se pusieron cámaras a lo largo de los carriles y se pusieron agentes, ¿no es cierto? Y resulta que cuando la gente se dio cuenta que el momento en que invadía la Metrovía, estaba ya la multa directamente en la agencia de tránsito municipal, ya nadie invadía la Metrovía, nadie. Lo mismo, hubo otra medida de ese mismo tipo, que es el cruzarse en las intersecciones. En las intersecciones tenemos nosotros una señalización de unos cuadritos, ¿no es cierto?, que lo que quiere decir es que nadie debe quedarse metido en ese cuadro de la intersección, porque bloquea la intersección. En la misma ciudad de Guayaquil, me parece que el año 2014-2015, se pusieron las señales y se puso una multa similar. La gente comenzó a obedecer y ya nadie bloqueaba la intersección. Otro ejemplo era de que la calle Boyacá, los que están familiarizados con la ciudad de Guayaquil, ahí a la altura de la estación llamada Catedral, hay un hotel, y entonces la gente se estacionaba ahí, los taxis estacionaban para dejar los pasajeros. Pues decidieron de que nadie podía dejar los pasajeros en el hotel, sino en la calle lateral. Y bueno, a ningún taxista se le ocurría parquearse ahí. Lamentablemente, posteriormente, las mismas autoridades dijeron que no, que la multa es muy alta, que no se puede multar así, y entonces viene una especie de descontrol. Entonces ya, claro, cuando dijeron que la multa era muy alta, ya la gente comenzó a invadir. Pero mientras usted tiene multas altas, ¿no es cierto?, usted logra que la gente respete. Entonces, a veces nosotros tenemos un criterio equivocado de que porque se ponen multas altas o porque se sanciona, entonces estamos como atentando a los derechos de la gente. Esa es una mentalidad un poco laxa que tenemos nosotros los ecuatorianos cuando estamos conduciendo en el país, pero cuando conducimos en el exterior, en los países desarrollados, donde las multas sí son altas, ¿no es cierto?, ahí nadie se le ocurre infringir la ley. Entonces, yo a esta altura de mi vida pienso que es importante reforzar los temas coercitivos, pero evitar la corrupción, porque fíjese que los agentes de tránsito, no todos desde luego, sino asimismo un 10, 15, 20%, se dedican a extorsionar a la gente. Entonces eso no puede ser. O sea, le ponen a una persona que está estacionándose en un lado y de algún lado se sacan de que ahí no se puede estacionar, no hay ni una señalización establecida, etcétera, y lo que quieren son las coimas. Entonces, esas cosas hay que corregir, y hay que tener gente para recibir esas denuncias, verificar lo que las personas que se sienten extorsionadas puedan decir y sancionar y retirarles a estos malos agentes. Estamos con el ingeniero César Arias. Gracias por acompañarnos. Ingeniero, le propongo hacer una pequeña pausa porque debemos dar paso a una cadena ordenada por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Unos par de minutos y volvemos con usted. Tenga la bondad. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Los operativos del bloque de seguridad continúan a nivel nacional. En Imbabura, las autoridades intervinieron zonas donde existe minería ilegal. Las minas intervenidas fueron El Olivo y Mina Nueva, dejando como resultados 5.900 sacos de material mineralizado incautados, herramientas y maquinaria allanadas, eliminación de material para elaboración de explosivos, destrucción de estructuras improvisadas para vigilancia y vivienda. Esta operación forma parte de los esfuerzos para frenar el avance de actividades ilícitas que afectan al ambiente y a la seguridad local. ¡Alto! ¡Salgan de ahí!
En Guayas, las autoridades decomisaron toneladas de droga ocultadas en contenedores, con un valor estimado de 191 millones de dólares en el mercado europeo. Se incautaron 111 kilogramos en el puerto de Pozorca. 2 personas detenidas. En la ciudad de Esmeraldas, gracias a labores investigativas, las fuerzas del orden lograron detener a varios integrantes de Los Choneros que extorsionaban y amenazaban en la ciudad. 9 delincuentes detenidos, vario armamento incautado. Cada operación es un paso hacia la paz. El compromiso es claro: proteger la vida, el ambiente y devolver la tranquilidad a las familias ecuatorianas. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. 7 de la mañana con 1 minuto, 33 segundos. Gracias por acompañarnos en Radio Exa 92.5 FM, Radio Cadena Democracia, buscando la verdad. Estamos transmitiendo también en Riobamba en 89.7 FM y Democracia 920 AM. Les invitamos también a incorporarse en YouTube, en la señal de Democracia TV para nuestros amigos internautas. Estamos con el ingeniero César Arias conversando precisamente con estos temas de la movilidad y las situaciones administrativas y de actitud también ciudadana que complican nuestra vida en las calles de las ciudades. Ingeniero Arias, usted mencionó al principio de esta entrevista a la que tan gentilmente ha accedido, que hay, con la intervención del gobierno en las agencias, en algunas agencias metropolitanas de tránsito, sobre todo Manta y otras ciudades, donde se ha detectado penetración de crimen organizado, se ha puesto y se pone en debate nuevamente la descentralización en temas precisamente de las competencias de tránsito, sobre todo en municipios donde la falta de estructura, de infraestructura, de personal capacitado y de la propia actitud también y acción administrativa de sus principales autoridades complica más que facilita este hecho. ¿Cómo, en este momento, cómo usted evaluaría esa situación de haber dado paso a este tipo de competencias en los municipios del país? Sin duda ha sido positivo, ¿no? Sin duda hasta ahora ha sido positivo el que las municipalidades se hayan hecho cargo de esto, porque el tema del tránsito es complejo y verlo desde las alturas, como se dice, desde el gobierno central, siempre es más complicado. Es más fácil que los municipios que están, digamos, alerta de los problemas puedan tocar el tema del tránsito, que además, cuando hablamos del tema de movilidad, el tema de movilidad está muy ligado al tema de la planificación del uso del suelo, y la planificación del uso del suelo es competencia de los municipios. Ellos son los que planifican el territorio. Entonces la movilidad tiene que ir del lado de la planificación territorial, más aún ahora que la movilidad estamos en un periodo en que la movilidad debe ser sostenible. Ya no es el tiempo del privilegio a los vehículos, sino de pensar más en las personas, en los peatones, que son personas más vulnerables. Dicho esto, entonces el tema es correcto en el fundamento. El tema fundamental ahora es esta infiltración de estos grupos irregulares en las agencias de control, donde han estado actuando en una forma delictiva. Entonces yo creo que hay que buscar un esquema en el cual en las ciudades pequeñas, que pueden ser a lo mejor más permeables, se tenga realmente una presencia policial mayor. También que se ejerza alguna supervisión, alguna vigilancia sobre especialmente los temas de control y los temas de emisión de matrículas, de licencias, etcétera,
que es donde aparentemente el tema corrupción se hace más presente. Entonces se debería tener más control, y si es que hay que tomar toda la administración en los municipios pequeños, hay que hacerlo, y en los municipios más grandes yo creo que tiene que ejercitarse algún nivel de supervisión, algún nivel de control que permita, y también establecer cierto tipo de procedimientos generales que permitan tratar de impermeabilizar a las agencias de tránsito con respecto a los grupos delictivos. Claro, ingeniero, finalmente, y como corolario de todo esto, el Ecuador de ninguna manera aún logra consolidar una estructura de gestión adecuada del tránsito, ni en las ciudades ni a escala nacional. Tenemos multitud, podríamos decir, de entidades, instituciones que a veces se contradicen unas con otras. Solo en Quito, un ejemplo, 4, 5, 6 entidades que tienen que ver con el tránsito. Tenemos un cuerpo de agentes de tránsito, tenemos la Secretaría de Movilidad, tenemos una comisión de movilidad, tenemos la empresa de obras públicas y movilidad, etcétera, etcétera. Eso como un ejemplo en esta ciudad, pero en el Ecuador también tenemos. ¿Cómo lograr de alguna manera que esto se consolide en una autoridad única de tránsito que a su vez se refleje en las ciudades? Mire que Quito al final de los años 90 y ya para el año 2000 quedó con una autoridad única del transporte, justamente cuando se hizo el diagnóstico. En esa época era una cuestión de muchas entidades que tenían que ver con el transporte. Había una atomización de las entidades del transporte. En esa época, acuerde usted, había el Consejo Nacional de Tránsito, había el Consejo Provincial de Tránsito, había la Dirección Nacional de Tránsito y había el municipio y había el Consejo Provincial. Las cosas se remitían al Ministerio de Gobierno. Entonces, con ese diagnóstico que se hizo allá en la época de don Rodrigo Paz, se estimó que tenía que ponerse una autoridad única, y ahí se le puso a la autoridad única de transporte, se logró que sea la municipalidad, la autoridad única, y hasta el año 2000 se dejó la Dirección General de Transporte del Distrito Metropolitano. Pero posteriormente se vuelve a ese tema de la atomización. Y fíjese que en administración usted tiene que tener por un lado la planificación, por otro lado la gerencia, la administración, por otro lado tiene que tener la ejecución. Pero se comenzaron a crear unas empresas, y entonces en un momento dado se hizo la empresa de movilidad y obras públicas. Cuando Obras Públicas es una empresa de ejecución, y normalmente las empresas de ejecución dejan de lado la planificación y la gestión, y posteriormente se fue desprendiendo hacia la AMT, se le dio algo de nuevo a la Secretaría, que además se creó una Secretaría de Movilidad, y se volvió a lo que usted dice. Existen como 6 organismos municipales que tienen que ver con la movilidad y no tienen las definiciones claras sobre cuál debería ser su responsabilidad. Entonces ahí hay falta de coordinación, y muchas de las decisiones entre las instituciones municipales se neutralizan. Le pongo un ejemplo. Obras Públicas maneja la semaforización. La AMT dice, pero si yo soy el que controla el tránsito y que estoy manejando esto del tema del tránsito y no tengo los semáforos, ¿no es cierto? Por otro lado, hay los temas de peatones, de bicicletas, etcétera, que se manejan en la Secretaría de Movilidad, pero luego se contraponen con la Dirección de Parques y Jardines, que también manejan las áreas peatonales. Entonces ya se hizo un estudio hace aproximadamente 3 años sobre la Autoridad Única de Transporte en Quito, que fue, digamos, un convenio con el Banco Mundial en el tema del metro. Sin embargo, ese estudio reposa y duerme el sueño de los justos, porque ahora ya existen intereses en cada una de las empresas, ¿no es cierto? Hay unas distorsiones muy grandes. Por ejemplo, me parece que los funcionarios de las empresas
tienen mejores prestaciones que los funcionarios municipales, ¿no es cierto? Entonces mucha gente quiere ir a las empresas, otras personas no quieren salir de las empresas, obviamente. Entonces, pero hay ya un estudio que obviamente necesita de una voluntad política para decir si vamos a volver a la Autoridad Única de Transporte, y en el caso de Quito fue pionera en este tema allá en los años 90, y hay que regresar a eso, porque como le digo, las decisiones se están neutralizando entre las diferentes instituciones, y eso es un tema administrativo muy grande, ¿no es cierto? Entonces, ingeniero Arias, muchísimas gracias por su reflexión, por su atención a esta entrevista. Estamos hablando de un tema muy importante, fundamental para nuestra vida cotidiana con el ingeniero Arias. Gracias por eso. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Volvemos luego de corte. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia.